gozado, hermanos, en el culto, hermoso culto, ¿verdad? Que le hemos estado dando a nuestro Padre Celestial, Iglesia del Señor. Hermanos, vamos a tomar en el libro de Lucas, Iglesia del Señor, capítulo número 13, hermanos, capítulo 13, versículos del 22 al 28, Iglesia del Señor. Esa porción de la palabra vamos a tomar, amados hermanos. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 28, amados hermanos. Cuando todos tengamos, me confirman con un amén, hermanos. Vamos a dar ese tiempo para que todos podamos encontrar esa cita bíblica, Iglesia del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 28, hermanos. Cuando lo tengamos, me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo tenemos, amados hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 13, versículo del 22 al 28. Gloria a Dios, aleluya. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos. La letra dice de la siguiente manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración. Amado Padre Celestial, en esta bendita hora, Padre amado, yo te vengo pidiendo en esta hora, Señor amado, que sea usted conforme a su palabra, Señor mío, conforme a su Santo Espíritu, Padre mío. Ponga palabras en mis labios, Señor amado, no palabra humana, sino palabras suyas, Señor mío. Venga usted limpiando los vientos, los aires, Señor Padre amado, en esta hora los pensamientos, Padre, que vienen cautivos, venga usted libertando estas mentes, Padre bendito, venga usted libertando esos corazones, Padre santo, para que su palabra pueda entrar, Señor mío, para que esta palabra, Dios amado, en esta noche, Señor mío, pueda cumplir ese propósito por el que usted la trae a nuestras vidas, Señor mío. Aquí está mi vida delante de ti, Padre santo. Enséñame más, Señor mío. Revélate más a la luz de tu palabra, Señor mío. Habla, Padre, que tu pueblo escucha, Señor mío. Pongo esta palabra en sus manos, Señor mío. Pongo mi vida en tus manos, Padre santo. Oh, glorifícate conforme su voluntad, Padre mío. Venga usted fluyendo a través de su palabra, Señor. Que tu Espíritu toque nuestras vidas. Habla mi vida, Señor. Así como vas a hablar a tu pueblo, Padre santo. Yo creo, Padre mío, que tú te vas a glorificar, Señor. Yo creo que tú algo tienes preparado en esta noche, Señor amado. Algo grande tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor mío. Nada sucede por casualidad, papá. Ya tú lo tienes establecido, Señor amado.
Venga usted, Dios bendito, en esta noche, Padre mío. Que toda cadena se rompa en tu nombre, Señor. Venga usted glorificándose, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, venimos bajo el tema, procuremos entrar por la puerta angosta. Amados hermanos, a través de esta palabra, cuando Jesús iba a las aldeas, cuando Jesús iba, hermano, a las ciudades, iba a enseñarles. Les enseñaba, hermano, con denuedo, con sabiduría. Les hablaba muchas veces a través de parábola, iglesia del Señor, para que pudieran entender mejor la palabra del Señor. Pero hermanos, hay algo importante en este pasaje, amados hermanos. Es que dice la palabra del Señor que dentro de aquella multitud había alguien que le hizo una pregunta a Jesús. Dentro de aquella multitud había una persona, hermano, que se le acercó y le empezó a decir: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, le dio una respuesta. Hermanos, aquella persona, aquel hombre, a lo mejor sabía lo que la palabra que Jesús traía, hermano, porque él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por el Padre. Iglesia del Señor, cuando Jesús, hermanos, iba, predicaba aquella palabra, iglesia del Señor, él, hermanos, anunciaba aquella palabra, iglesia del Señor, y aquella multitud sabía, hermanos, que había algo que hacer, hermanos, y era escuchar palabra del Señor, y era algo importante, hermanos, que había que salvar, era el alma que había en ellos. Aquel varón, hermano, le empezó a preguntar y le hizo esa pregunta. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho esa pregunta al Señor? Pero, Señor, ¿cuántos se van a salvar? Hermanos, duele, hermanos, que la respuesta hable y especifique que son pocos. Significa, hermanos, que la mayor parte de la humanidad se va a perder. Significa que la mayor parte de la humanidad va a perecer. Y no es, hermano, porque Dios no sea misericordioso. No es porque Dios quiera que las almas se pierdan. No, hermano. Dios da tiempo al hombre, a la mujer, iglesia del Señor. Dios habla de diferentes maneras, hermano. Dios está hablando a la humanidad a un arrepentimiento, iglesia del Señor. Dios le está diciendo, hermano, escapa. Escapa de los juicios de esta tierra. Escapa de lo que se avecina. Hermanos, el Señor es lo que habla nuestras vidas. Iglesia del Señor. Hermanos, en este tiempo tenemos que ser listos. En este tiempo tenemos que estar más apercibidos, porque las señales ya se están cumpliendo. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué espera la humanidad? ¿Qué espera el ser humano hoy en día, hermanos? Y muchos dicen, el joven, soy muy joven, todavía tengo tiempo de disfrutar. Hermanos, la persona que ya llega, aún el anciano, diga, no, todavía no es tiempo de buscar del Señor. Todavía no es tiempo. ¿Y qué pasa si la muerte llega? ¿Y qué pasa si la muerte sorprende al joven, hermano, al anciano, a la mujer, al niño, a cualquier persona, hermano? Y no han asegurado su alma. Si no han asegurado, hermano, que su nombre se escriba en ese libro de la vida, que su alma sea salva, hermanos, en este tiempo. No es solamente porque nosotros digamos, yo soy creyente, soy cristiano. Hermanos, todos tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, decía Pablo, hermano. ¿Qué significa? Que yo acepto a Jesucristo, hermano, y yo soy salva y hasta ahí llegó. No, hermano, es un camino que empieza, iglesia del Señor. Es un camino que tenemos que recorrer día a día, hermano. No con nuestra fuerza. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fuerza muchas veces se debilita. Nosotros, hermanos, podemos decir, voy a orar y no tenemos ánimos para orar. Decimos, voy a ayunar y no tenemos ánimos de ayunar.
Decimos, voy a ir a la iglesia y no sentimos deseo, iglesia del Señor. Hermanos, son espíritus que se mueven, iglesia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque al enemigo le conviene tener atrapadas las almas para que no se salvan. Pero hay uno que vino a romper cadenas, hermano. Hay uno que vino a libertar las almas y se llama Jesucristo, iglesia del Señor. Por eso Él dice, hermano, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque a muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Iglesia del Señor, porque hermano, la puerta aún está abierta. En este tiempo la puerta está abierta, dice el Señor. Hermanos, en aquel tiempo cuando Noé empezó a construir, dice, aquella arca, cuando Dios le dijo, mira Noé, construye un arca. Hermano, Dios le empezó a dar las medidas. ¿Por qué? Porque Dios vio, hermano, desde el cielo que había creado al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre estaba, hermano, de maldad, haciendo abominaciones en pecado, haciendo cosas que el Señor a Dios no le agradaba. Pero hermano, ¿qué le dijo Dios a Noé? Construye. Noé, hermano, no pensó y dijo, ¿será que me conviene hacerlo? No, obedeció la voz del Señor. Amén. ¿Cuántas veces la voz del Señor nos habla? Haz esto. Así Dios nos va a hablar en nuestra vida, hermano. Dios nos va a hablar a través de su bendita palabra. Nos va a hablar a través de sueños y nos va a decir, mira, quiero que hagas esto. Hermano, y tenemos que estar aprestos a lo que Dios quiere, hermano, y decirle, Señor, está bien. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero si tú me das esta indicación, yo lo voy a hacer tal cual como tú lo estableces. Aleluya. Sabe, hermano, que aquella gente en aquel tiempo, hermano, Noé empezó a decir que iba a venir un diluvio, que iba a llover. ¿Cuántos días dice la palabra del Señor? 40 días, que nunca había llovido en aquel tiempo, pero que de los cielos se iban a abrir, hermano. Aquella agua iba a empezar a fluir y aquella tierra se iba a inundar de agua, y solo que el que estuviera dentro de esa arca se iba a salvar. El arca en este tiempo es Jesucristo, iglesia del Señor. El hermano vino a hacer un pacto, iglesia del Señor. Hermanos, en aquel tiempo dice la palabra del Señor, ¿cuántas almas se salvaron, hermano? 8 personas. Fueron más las que se perdieron, y es triste, hermano, al leer el libro de Génesis y descubrir y entender, hermano, que era más la multitud de almas que se perdieron, hermanos, que no se pudieron salvar. ¿Por qué? Porque no quisieron apartarse del pecado, porque no quisieron dejar de hacer las maldades. Iglesia del Señor, en aquel tiempo, hermano, hacía abominación, iglesia del Señor. En aquel momento, hermano, estaban de fiesta, bebían, hacían todas cosas, lo que Dios aborrecía, lo que la palabra decía que no se podía hacer. Iglesia del Señor, pero Dios, hermano, nosotros nos dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque eso nos va a traer, hermanos, hermana iglesia del Señor, hermanos, una recompensa que nos va a asegurar nuestra salvación. Y la salvación no se compra, iglesia del Señor, con oro ni con plata, hermanos. Tenemos que cuidarla porque es un regalo que solamente Dios nos ha dado. Tenemos que atesorarla. Sabe, hermanos, que el joven, le voy a poner el ejemplo de un joven esta noche. Hermanos, el joven, para culminar sus estudios, ya sea de la high school o llegar a la universidad, se esfuerza, se desvela, vive estudiando, hermano, vive de examen, de parcial y aprobar que aquellas materias, y que cada año vaya, hermano, avanzando. Que termine el año escolar y tiene que aprobarlo, no tiene que reprobarlo. Su meta es recibir un título universitario, su meta es recibir un título, hermanos, de la high school, iglesia, del bachillerato, quizás, hermanos, en nuestros países. Sabe, iglesia del Señor, que se esfuerza, hermano, en estudiar, en aprenderse, hermano, aquello que cuando le haga el examen lo pueda aprobar.
salir con buenas calificaciones. Y nosotros como creyentes, hermanos, ¿qué tenemos que esforzarnos? Amén. Día a día, hermanos. Aleluya. No es que hoy sí, mañana no. No es que este mes sí, el otro mes no. Es constancia lo que Dios quiere de nosotros. Es mayor esfuerzo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tal vez lo que hicimos en esta semana no fue suficiente. Y necesitamos dar un extra más la siguiente, esta semana que está por empezar. Y así, hermanos, nos vamos a ir esforzando día a día para hacer la voluntad del Señor, para ser obedientes a su palabra, hermanos. Congregándonos, iglesia del Señor, hermanos, apartando el tiempo, ¿saben? Dios nos da 24 horas en el día. Para el culto, hermanos, quizás le damos 2 horas. A lo máximo le damos 3 horas al Señor. Hermanos, en todo el día nos levantamos. Pudimos ir a trabajar si teníamos que ir a trabajar. O si era el día libre, nos quedamos en casa. Iglesia del Señor, pero si nosotros dividimos nuestro día, hermanos, nos daremos cuenta que el tiempo que nosotros invertimos al Señor es menor el tiempo a las otras cosas que nosotros hacemos. Porque el trabajo posiblemente trabajamos 5, 8, 10, 12 horas. Imagínense, le damos, hermano, y es necesario, porque tenemos que suplir nuestras necesidades para alimentos, para nuestra renta, nuestros gastos, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Pero dice el Señor, hermano, a través de su palabra, que busquemos el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, ¿qué vamos a hacer primero? Buscar de Dios. Acercarnos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Y ahí nosotros vamos a ver las bendiciones del Señor. Él va a bendecirnos más en nuestro trabajo. Él nos va a bendecir de diferentes maneras, hermanos, a suplir nuestras necesidades. Pero si nosotros hacemos lo contrario, que primero lo demás y de último el Señor, posiblemente, hermanos, no todo nos va a salir bien. No todo nos va a ir de la mejor manera. Pero es necesario, hermano, que nosotros comprendamos la importancia, una balanza que pese. Y el Señor nos va a hacer administrar, porque a veces somos malos administradores de nuestro propio tiempo, iglesia del Señor. Pero Dios, hermano, nos puede ayudar cuando nosotros decimos, Señor, administra mi tiempo. Ayúdame, Señor, porque hay muchas cosas que nos absorben. No solamente es el trabajo, el afán del día a día, hermano. Tantas cosas que si usted se levanta y de la noche usted piensa, ¿qué voy a hacer mañana? Tengo que ir a la tienda, tengo que ir a trabajar, me voy a levantar a tales horas. Después de que salga de mi trabajo voy a ir a hacer tal cosa, tengo que ir a pagar el bill de mi teléfono. Tengo que ir a hacer algo con mi carro, a checar cualquier cosa. Hermano, y uno se organiza. Pero hay días, hermanos, quizás no nos congregamos los 7 días a la semana. Sabemos los días de culto, hermano. Entonces, ese tiempo, pero también nosotros tenemos, hermano, en nuestros hogares, de buscar también al Señor. No solamente decir, voy a ese tiempo a la iglesia, no, hermano, apartar, ya sea una media hora, 1 hora. El tiempo que nosotros le dediquemos, hermanos, vamos a ser bendecidos de parte del Señor. Y ahí Dios va a ver ese esfuerzo. Va a decir, bueno, veo a mi hija, veo a mi hijo ese esfuerzo. Llega cansado, se levanta antes para orar. O se viene del trabajo, viene cansado y me busca. Y Dios va a ver ese sacrificio en nosotros, hermano. Y va a decir, bueno, le voy a ayudar. Él quiere avanzar. Yo le voy a ayudar y le voy a empezar a limpiar el camino. Le voy a quitar todo aquello que le estorba para que avance. Iglesia del Señor, nosotros, hermanos, entendemos que hay 2 caminos. El angosto y el ancho. El más fácil de avanzar es el ancho, porque no se nos va a exigir nada. Libre albedrío, podemos hacer lo que queremos. Decía aún el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Iglesia del Señor, sino, hermanos, muchas cosas hoy en día, el ser humano, hermanos, el ser humano puede decir, así estoy bien, no le hago mal a nadie.
No le hago mal, no. Si yo puedo ayudar a la persona, pero hermanos. Pero muchos dicen, no necesito congregarme. No necesito buscar del Señor. Así estoy bien en mi casa, busco al Señor. Hermanos, nosotros necesitamos y entender que aún el salmista, hermano, aún el salmista, David decía que era mejor un día ser enojado del Señor que 1000 fuera de Él. Hermano, nosotros tenemos que decirle al Señor que ponga ese anhelo, ese deseo de buscarle cada día más. Por eso el Señor sabía, hermano, que dice, muchos van a procurar entrar. ¿Por qué? Porque muchos se están quedando en el medio camino. Muchos no han podido avanzar. Pero si nosotros hasta aquí hemos llegado, es por la misericordia, es por la gracia, es por el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aleluya. Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Dios tiene cosas grandes para nosotros, amados hermanos. Amén. Pero necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Amén. Señor, guíame. Porque van a haber momentos en que nosotros, hermanos, vamos a querer, y hay un amigo fiel que siempre va a estar con nosotros, en Jesús. Amén. Aleluya. Los amigos en este tiempo, hermano, hoy están, hoy le dan una amistad, y mañana le dan una amistad no sincera, no buena, hermano. Pero Dios nos da una amistad sincera. Amén. Permanece. Él es el mejor amigo que nosotros tenemos. Amén. Con Él nosotros podemos hablar con confianza, con certeza. Y Él no nos va a desamparar, iglesia del Señor. Pero decía, hermano, Jesús decía, Él sabía, hermano, que muchos van a querer y no van a poder entrar. Pero nosotros, hermanos, con la ayuda de Él vamos a seguir, vamos a avanzar a esa puerta estrecha. Permanezcamos en esa puerta estrecha, iglesia del Señor, porque solamente con Él vamos a poder, porque dice, hermano, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Amados hermanos, en este tiempo Dios tiene la puerta abierta. En este tiempo, hermano, el Señor da oportunidad a la humanidad, a todo el hombre. Dios no desecha. Dios, hermano, no hace sección de personas. Como esté el hombre, Dios así lo recibe. Así Jesús lo acepta, iglesia del Señor. Pero, hermano, dice que va a llegar un momento que esa puerta se va a cerrar. La puerta está a punto de cerrarse en este tiempo, hermano. Es poco tiempo el que le queda a la humanidad. Aquellas personas que un día estuvieron en el camino del Señor, o aquellos que todavía no han venido al camino del Señor. Esa puerta y esa oportunidad Dios se la sigue dando en este momento. Pero está pronto a llegar ese momento en que dice, esa puerta se va a cerrar. Y va a haber alguien que la pueda abrir, no va a haber nadie, hermano. Muchos van a querer entrar, muchos van a empezar a tocar esa puerta. Como cuando nosotros nos empieza, llega una visita y nos toca quién es. Y le dice, soy fulano. Pasa. Pero ¿qué pasa cuando usted quiere entrar y no le abren, hermano? Y tiene llave, tiene candada esa puerta. Y necesita con urgencia entrar. Y no lo dejen entrar, hermano. Se va a quedar afuera. Mira, hermano, y dice el Señor. Pero dice entonces, comenzaréis a decir y empezarán a decir, hermano, delante de ti hemos comido. Pero Señor, comimos contigo. Pero Señor, bebimos contigo. Y en tus plazas nosotros también enseñábamos. En tus plazas nosotros también predicábamos tu palabra, Señor. Pero ¿cómo es posible que yo esté afuera, Señor? ¿Cuántos se van a preguntar? ¿Cuántos se van a cuestionar a eso, hermano? Pero dice que el Señor le dirá, digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Porque muchos tienen una doble vida, hermano. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? ¿Le servimos al Señor o le servimos a otro, hermano? Porque no le podemos servir a dos señores. El problema es quererle servir a dos señores, hermano. Significa, hermano, que como creyente hay dos tipos. El que verdaderamente le sigue y quiere hacer la voluntad del Señor. Y el que dice, estoy con el Señor, pero sigue tomado de la mano con el enemigo. Y Dios a esa persona
No les va a dar oportunidad que entre, iglesia del Señor. Se van a lamentar, iglesia del Señor. Hermanos, van a sentir y decir ¿por qué? Pero ¿por qué, Señor, no pude entrar? Iglesia del Señor, solo hay dos caminos, hermanos. Pero dice el Señor, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero solamente Él es la puerta angosta, iglesia del Señor. Solo en Jesús, hermano, tenemos asegurada nuestra salvación en este tiempo, iglesia del Señor. Hermano, ¿sabe algo? Dice la palabra del Señor. Y que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Iglesia del Señor, tenemos que esforzarnos nosotros y decir: Señor, yo necesito entrar en esa puerta. Señor, yo necesito, aunque me cueste, aunque haya piedras en mi camino, aunque haya problemas en mi camino, aunque haya personas que me quieran desanimar. Porque personas que nos quieran desanimar y digan: ¿pero qué vas a hacer a la iglesia? ¿Para qué vas ahí? Estás perdiendo el tiempo. Hermano, muchas personas nos van a querer desanimar. Pero nosotros tenemos que echar fuera el desánimo. Y a esa persona decir: Señor, ten misericordia. Porque yo necesito avanzar. Yo necesito escalar un paso más, un peldaño más. Y eso necesitamos, iglesia del Señor. Hermano, dice la palabra del Señor que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, hermano, no es solo decirle Señor, pero no queremos hacer su voluntad. No, ahí no vale, hermano. Ahí Dios no nos va a tomar en cuenta. Pero si nosotros le decimos: bueno, Señor, aquí estoy. Hermano, los siervos del ayer no ponían peros. No ponían excusas. Y nosotros en este tiempo, hermanos, en este tiempo hay muchos que ponen excusas. No puedo ir a la iglesia porque el niño molesta. No puedo ir a la iglesia, hermanos, porque tengo que ir a hacer algo. Tengo que ir a la tienda, a lavar cualquier cosa. El trabajo no me permite ir. Muchas cosas, hermanos, el hombre pone, pero nosotros necesitamos hoy en día, iglesia del Señor, decirle al Señor, hermano, que nos afirmemos más. Amén. Afirmémonos cada día más y que verdaderamente preguntémosle al Señor: Señor, mi salvación la tengo segura. Aleluya. Señor, yo estoy en esos pocos. Yo estoy en ese grupo de esos pocos. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, que tener la certeza, la seguridad, que estemos en ese grupo, porque dice el Señor, hermano, dice: ahí será el llanto, el crujir de dientes, pero cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. ¿Cuántos anhelan, hermanos, ver a Abraham, ver a Jacob, iglesia del Señor, ver a aquellos siervos, hermanos, ver a Isaac? Pero muchos los van a ver de lejos y no van a poderlos ver de cerca. Pero nosotros tenemos que verlo de cerca y decirle: Señor, ayúdame a llegar hasta el final. Y Dios nos va a ayudar, iglesia del Señor. Todo es posible, por eso, hermano, esforcémonos más, iglesia del Señor. Yo sé que nos hace falta esforzarnos un poco más, hermano. Nos hace falta un poquito más de esfuerzo, iglesia del Señor. Pero si nos esforzamos, hermanos, veremos cosas grandes. Veremos cómo Dios se va a glorificar en nuestra vida, iglesia del Señor. Quizás, hermano, el mensaje no ha sido extenso, iglesia del Señor. Pero ya el mensaje, hermano, Dios sabe el tiempo. Con poco, con mucho, iglesia del Señor. Ya Dios sabe cómo se va a glorificar, iglesia del Señor. Hermanos, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, antes de entrar, yo le voy a pedir al hermano Carvajal que pase. Hay una alabanza que quiero que todos juntos, antes de hacer esa oración, hermanos, quizás nos vamos a salir de lo que siempre hacemos, iglesia del Señor. Pero hay una alabanza que dice: amarte solo a ti.
Cuánto amamos solamente al Señor, hermanos. Santo, gloria a Dios. Necesitamos amarlo más, iglesia del Señor, porque Él con amor eterno nos ha amado, dice la palabra. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.